voy a contar varios temas, vamos a hablar en esta pequeña conferencia de varios asuntos. Vamos a hablar del marco legal, cuál es el marco legal en Estados Unidos. Os quiero adelantar que además el programa de Estados Unidos es en el que más cómodo me siento y en el que más tranquilo estoy. Es cierto que es el más costoso, como seguro que sabéis todos los que estáis aquí, pero es un programa que, bueno, que es muy sencillo trabajar en él. De hecho, sí, realmente cuando alguien se decide que quiere ser padre en Estados Unidos, pues yo ya sé que va a ser un viaje que seguro que tiene obstáculos, pero que va a ser un viaje muy agradable y que los obstáculos se van a superar siempre muy bien y va a haber profesionales que respondan súper rápido. Luego os contaré algún ejemplo de obstáculos que nos encontremos. Entonces os voy a hablar del marco legal, que también es el más claro del mundo, os voy a hablar de las gestantes y de las donantes que participan en los programas en Estados Unidos, del sistema sanitario, de cuáles son las tasas de éxito y bueno, luego voy a hacer un pequeño resumen de por qué a mí o a nosotros nos parece que este es un camino que se puede recorrer con tranquilidad y del que vais a estar orgullosos toda vuestra vida. Luego al final también os diré pues, o hablaremos un poco de qué dudas podemos tener y bueno, cómo plantear las dudas y veremos cómo resolverlas. Así que si queréis voy a empezar por el marco legal. Bueno, en Estados Unidos la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida más. Vais a ser padres, vais a recurrir a una técnica de reproducción asistida, está muy regulado y está muy claro. Los derechos de todas las partes, desde vosotros a las personas que os ayuden, a vuestro hijo o vuestros hijos, están claramente regulados. ¿Y cómo se regulan? Bueno, la regulación es diferente en distintos estados. Yo os voy a hablar sobre todo de California y también de Idaho, que es un programa que hemos creado hace nada, y bueno, se parecen bastante, ya os digo, si luego queréis hablar de dudas o profundizar un poco en las diferencias de cada estado, porque también se puede hacer en Florida y en Utah y hay distintos estados, pues podemos hablar de ello. Un punto clave, que vamos a obtener un certificado de nacimiento. Al ser una técnica de reproducción asistida, ¿quiénes van a aparecer en el certificado de nacimiento? Pues el padre y la madre de ese bebé, es decir, quienes han decidido tenerle y quienes son sus padres, o el padre y el padre, o el padre solo o la madre sola, ¿vale? Hay muchas parejas que la primera vez que hablamos de gestación subrogada con ellos me dicen, ¿pero aparecerá la madre? Y sobre todo si es una pareja heterosexual les digo, sí, pero la madre eres tú, ¿vale? Tenemos que cambiar un poco el chip porque de haber madre va a ser la persona que efectivamente ha decidido traer a esa vida al mundo y que va a cuidar de él o de ella. La persona que gesta ese bebé es la gestante, no es la madre, ¿vale? Por supuesto, no es de alquiler, ni es en venta, ni nada por el estilo. Es una persona que participa en una técnica de reproducción asistida y que nos dona su capacidad de gestar, nos ayuda a tener un hijo, pero ni se está alquilando, ni nos está vendiendo a ese hijo, ni está vendiendo partes de su cuerpo, ni nada por el estilo, ¿vale? Así pues, obtenemos un certificado de nacimiento, ¿vale? También en Estados Unidos, al ser una técnica de reproducción asistida, que se reconoce claramente, toda persona que nace en Estados Unidos obtiene un pasaporte estadounidense y vuestro hijo o vuestra hija también lo obtendrá directamente. Ese pasaporte nos va a permitir viajar a España en caso de que hubiese algún problema legal, que a veces en España no está clara la situación. Bueno, lo que tenemos que tener claro es que Estados Unidos nos da un pasaporte, nuestro hijo va a ser ciudadano estadounidense y lo va a ser para siempre. Seguro también que va a ser ciudadano español y ahora os contaré cómo está regulado en España, pero desde luego ciudadano estadounidense va a ser. Además, esta técnica de reproducción asistida se entiende como un acuerdo libre, ¿de acuerdo? Hay otros países, por ejemplo, trabajamos también en Canadá, donde está muy regulado el tipo de acuerdo que se puede tener, ¿de acuerdo? Sobre todo el tema económico. Sin embargo, en Estados Unidos no. Nosotros os vamos a ayudar a encontrar una mujer que os ayude a ser padres y tendremos que aclarar las condiciones de ese acuerdo, cuál va a ser la cantidad económica que esa persona va a percibir como compensación, insisto, no como alquiler ni como venta, sino como compensación por las molestias que va a tener, el tiempo que va a perder, el riesgo que está corriendo, y también vamos a tener que acordar algunos aspectos como qué haríamos en caso de que hubiese una malformación en el feto, por ejemplo. Es algo que afortunadamente a nosotros todavía no nos ha ocurrido, pero desgraciadamente a veces ocurre. O incluso tenemos que acordar, en caso de que a nosotros nos ocurriese algo, quién querríamos que tuviese la tutela de nuestro hijo. Todo esto está regulado, de hecho es un acuerdo al que se tiene que llegar antes de que esa persona empiece a medicarse y a prepararse para gestar a nuestro hijo. Es decir, esto es una ley que se hizo en 2013
En el estado de California concretamente, de hecho, también esa persona tiene que tener su propio abogado que tiene que ser distinto al nuestro. Y muchas veces se produce cierta negociación, es decir, nuestro abogado considera, por ejemplo, que si ella tiene que estar en reposo absoluto, calculando por el sueldo que ella percibe, pues puede recibir una compensación un poco mayor de X y a lo mejor su abogado tiene una opinión diferente y hay que llegar a un acuerdo, es decir, es un acuerdo. Y una vez ese acuerdo está firmado, ese acuerdo ya es irrevocable. Ese niño es nuestro hijo o nuestra hija y, sobre todo en California, se obtiene una sentencia judicial. Bueno, aquí os iba a hablar de la jurisprudencia, a veces me adelanto un poco, pero bueno, se obtiene una sentencia judicial que nos garantiza que nosotros efectivamente somos los padres de ese bebé y que ha habido ese acuerdo libre. Os hablaba de la jurisprudencia porque, como os decía, este es un acuerdo irrevocable. En Estados Unidos, además, como es el lugar del mundo donde más años se lleva realizando esta técnica de reproducción asistida, sabemos lo que pasa cuando hay un conflicto. Desgraciadamente, a veces en la vida pueden aparecer conflictos, en gestación subrogada también. Bueno, pues ya sabemos, ya en el año 96 hubo una gestante que, pese a que había llegado libremente a un acuerdo con unos futuros padres, pese a que habían acordado todo, en el último momento tuvo dudas y dijo que quería tener algún vínculo con ese bebé. Ese caso llegó al Tribunal Supremo del Estado de California y ya se decidió que no, que eso era una técnica de reproducción asistida, que había un acuerdo previo y que esa persona pues efectivamente había hecho algo muy importante por ese bebé, pero no podía tener ningún vínculo con él. Y así ya ha quedado claro para siempre. En otros lugares donde trabajamos también en Canadá, a veces las personas me preguntan, ¿y es irrevocable? Y yo les tengo que decir, sí, hay un acuerdo, también hay sentencia judicial, pero nunca, no se ha dado el caso todavía en la historia de la gestación subrogada en Canadá, en que una gestante intente tener algún vínculo con el bebé. Entonces, yo no te puedo prometer al 100% lo que va a ocurrir. Te puedo decir, yo estoy seguro de que, bueno, es un proceso que se hace muy a menudo, hay un montón de sentencias, estoy seguro de que al final ese conflicto se resolvería positivamente, pero no lo puedo prometer. En Estados Unidos sí, porque ya ha ocurrido. Además, el gobierno español, a raíz de los casos que hubo en 2010 de parejas de hombres que querían registrar a sus hijos como ciudadanos españoles con ese certificado de nacimiento que os contaba, esto generó un conflicto porque, como sabéis, la gestación subrogada no está reconocida por nuestro ordenamiento jurídico y iban llegando bebés porque tenían pasaporte estadounidense, podían viajar tranquilamente y entonces se generaba un conflicto. Finalmente, el Ministerio de Justicia decidió que si los procesos de gestación subrogada habían sido controlados por un juzgado, es decir, había un juez del país donde se realizaban que certificaba que no había habido ningún tipo de explotación, que no había habido trata, que las partes habían llegado libremente a ese acuerdo, bueno, pues que en ese caso los bebés serían reconocidos automáticamente como ciudadanos españoles también, es decir, como si hubiésemos tenido nuestro hijo aquí en Barcelona. Esto ahora mismo está funcionando muy bien y esperamos que se convierta en ley, es lo que han prometido, pero bueno, las palabras se las lleva el viento. Yo lo que os tengo que decir es que ahora mismo esa es la instrucción que tiene el Ministerio de Justicia. Os puedo contar también que este verano hubo algunos consulados que no quisieron seguir esta instrucción por un conflicto que hubo judicial y los bebés vinieron igualmente. Es decir, lo que podemos estar seguros es de que nuestro bebé va a poder venir a España y va a poder tener acceso a la sanidad, va a poder tener acceso a la educación y en el último caso podrá estar en España como ciudadano estadounidense, un tiempo hasta que finalmente le regulemos su situación como ciudadano español también. Es decir, en ese sentido podemos tener tranquilidad absoluta. ¿De acuerdo? Además, España sí que es un país que con los niños tiene un gran respeto por los derechos de los menores. Es decir, fuera la verdad es que está poniendo muchos problemas, pero dentro del país no debemos tener inquietud en ese sentido. Me gustaría comparar entonces con vosotros un poco de este marco legal con algunos otros países con los que nosotros tenemos contacto, cuál es la situación, ¿de acuerdo? Aquí os he puesto en esta tabla un poco distintos aspectos de los que hemos estado hablando. Por ejemplo, pasaporte del país. En Estados Unidos se obtiene automáticamente, como os decía. En Canadá se obtiene automáticamente también. En México, ¿por qué os pongo dudoso? Porque es algo que más o menos desde 2013 están viniendo ciudadanos extranjeros y ha habido unos casos en los que sí que lo han obtenido, otros no. Ha habido personas, ahora mismo hay personas que están atrapadas en el país y, de hecho, los casos que yo he visto hace poco de ciudadanos españoles que habían tenido a sus hijos en México y que han conseguido un pasaporte mexicano, aparece la gestante en el pasaporte, como si fuese madre, ¿no?
Entonces esto ni siquiera es coherente con la legislación del Estado de Tabasco, que es donde se realiza esta técnica de reproducción asistida, y yo tengo dudas, ¿no? Es un país que puede ser un destino interesante, pero yo ahora mismo veo dudas. En Ucrania, el gobierno ucraniano no da pasaporte. En Grecia, como es parte de la Unión Europea, os pongo no, porque la ley griega no da la nacionalidad por nacimiento, pero al fin y al cabo no sería un problema tan grave al ser parte de la Unión Europea. Sentencia judicial, pues tanto en Estados Unidos como en Canadá se obtiene. En México se ha escuchado mucho que podía haber, hay una sentencia que hubo de una madre, pero de nuevo, lo pongo dudoso. En Ucrania no hay sentencia judicial y en Grecia la sentencia es previa y todavía no ha habido casos en los que haya habido ciudadanos españoles que han presentado esta sentencia y sepamos lo que ocurre con ella. Certificado de nacimiento lo tenemos en Estados Unidos, lo tenemos en Canadá, ya os digo, teniendo a los dos padres o al padre o a la madre únicamente como padres. En México hay algún certificado, pero en otros casos aparece la gestante, de nuevo lo pongo dudoso. En Ucrania sí, en Grecia también. La compensación es libre, es decir, este acuerdo que os decía que podemos alcanzar con la persona que nos ayude, en Estados Unidos sí, en Canadá no, por ejemplo. Esta es la gran diferencia cuando alguien nos pregunta, oye, ¿el Canadá es más económico, es mejor opción? Bueno, pues yo siempre les tengo que decir, mira, legalmente la legislación canadiense hace que este proceso sea más complicado, porque tienen que ser mujeres altruistas, solamente permite que haya un reembolso de gastos. Al final se encuentran, hay muchísimos casos de éxito, muchos españoles también, pero es más complicado, tenemos que saberlo, ¿vale? Tenemos que ir va a ser un proceso que va a costar más encontrar a alguien que nos quiera ayudar solamente a cambio de un reembolso de gastos que vaya a tener durante el embarazo y por el placer de ayudarnos. En Ucrania sí que se puede llegar a un acuerdo para la compensación, en Grecia no. Antes de ayer estaba hablando con unas personas de una clínica griega y me decían, bueno, nosotros hemos encontrado la forma, es ilegal, tenemos que estudiar bien cómo se hace, desde luego la ley dice que no, que tiene que ser por altruismo. ¿Qué vemos al final? Pues bueno, como os decía, que Estados Unidos es el lugar donde más tranquilos podemos ir.